En 1950, al inicio de la Guerra de Corea, cazas rusos y estadounidenses chocaron sobre Corea en los combates aéreos más rápidos nunca vistos. Vamos allá, lo tengo en la mira. Esta fue la primera guerra de reactores del mundo. 33 pilotos estadounidenses y británicos que fueron derribados siguen desaparecidos en misteriosas circunstancias. Sus cuerpos nunca han sido encontrados. Nadie sabe si están vivos o muertos. Existen incluso rumores de que algunos fueron llevados a gulags en lo más profundo de la Unión Soviética. ¿Habrían capturado a estadounidenses? Por supuesto. Era algo de lo que el público no estaba al tanto. No se dio a conocer. ¿Por qué? No queríamos tener la Tercera Guerra Mundial. Hoy se investigan los archivos de los campos de prisioneros en busca de pistas. Las familias de los desaparecidos están desesperadas por saber la verdad. ¿Podías imaginarte por lo que había pasado? Dios, ¿podría seguir aún con vida? Durante 50 años el conflicto de Corea ha sido conocido como la Guerra Olvidada. Pero ahora la historia de los hombres que desaparecieron puede por fin ser contada. Combate aéreo sobre el corredor de los MiG. Para los jóvenes pilotos enviados a la guerra, Corea era un lugar yermo y de mal presagio. Cuando bajé del avión justo al alba a las 6 de la mañana y olí el aire, era el lugar más hediondo en el que había estado, y lo primero que pensé fue: Dios, voy a morir en este sitio. Hacía frío y estábamos en el típico invierno coreano, con barro, gris y de aspecto feo. Había una guerra y era el sitio donde un piloto de cazas querría estar para ver cómo era una guerra de reactores. 5, 4, 3, 2, 1... Esos pilotos estaban a punto de participar en una nueva clase de guerra aérea. Lucharían a más de 960 kilómetros por hora, pero tenían poca idea de los peligros ocultos del combate sobre Corea. La guerra empezó en el verano de 1950, cuando las fuerzas comunistas del norte invadieron el sur. Estados Unidos lideró un ejército de tierra de las Naciones Unidas para repeler la invasión e hizo retroceder a los comunistas a Corea del Norte. Pero luego, en otoño, cientos de miles de refuerzos chinos entraron en tropel por la frontera de Corea para apoyar a sus camaradas de armas. Superados en número en tierra, las esperanzas de las Naciones Unidas se centraron en los cielos y la Fuerza Aérea estadounidense. Firmes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, vayamos a por ellos. Entraron en combate sin dilación, atacando objetivos militares y prestando especial atención a las líneas enemigas de comunicaciones y suministros. Los bombarderos estadounidenses atacaron los puentes sobre el río Yalu, la frontera natural entre China y Corea. A través de ese río entraban en el país los suministros clave para el ejército comunista. Aquellos aviones podían operar sin apenas encontrar resistencia. No existía una defensa antiaérea coreana, no existía una fuerza aérea coreana. Y así fueron las cosas. Fue una época feliz para ellos hasta que aparecieron los MiG-15. Cuando este elegante avión plateado entró en picado en Corea, era el avión más rápido en los cielos. Este caza de construcción rusa cogió a todos desprevenidos. En respuesta, Estados Unidos envió su propio caza, el Sabre, el único avión del mundo que podía enfrentarse al MiG. Ambos aviones eran sorprendentemente parecidos. De hecho, cuando ocurrió el primer ataque de los MiG, los pilotos llamaron y dijeron: estamos siendo atacados por Sabre, nos están atacando los nuestros. Los MiG-15 eran veloces, estaban muy bien armados, subían rápido, podían cortar entre las formaciones estadounidenses y volver a desaparecer casi antes de que los pilotos supieran qué había pasado.
El MiG y el Sabre chocaron por primera vez en una estrecha franja de espacio aéreo a lo largo de la frontera chino-japonesa. Se hizo famosa como el MiG Ali. El MiG Ali seguía la ruta del río Yalu, cercado por montañas y con frecuencia cubierto de nubes. Era un lugar peligroso para volar, especialmente a velocidades de 800 kilómetros por hora. Nunca lo olvidaré. Mi jefe de escuadrilla le estaba disparando a un MiG cuando otro se me echó encima. Y aquella era la primera vez que me disparaban. Le salían unos 3 metros de llamas de un cañón de 37 milímetros y vi pasar las bolas rojas. La regla que nos enseñaban era: no se combate con ellos cuando tienen ventaja. Se sigue adelante, se baja en picado y se los pierde. ¿Y los perdisteis? Los perdimos, sí. Occidente siempre desconfió del grado de implicación de la Unión Soviética en Corea. Los soviéticos habían suministrado cientos de sus mejores reactores de combate a los norcoreanos, pero tenían mucho interés en minimizar su papel en Corea. Temían que este conflicto de la Guerra Fría alcanzara el nivel de una guerra nuclear declarada, pero la tentación de ver a sus MiG en acción contra Estados Unidos era irresistible. La motivación de los rusos era muy sencilla. Querían probar su avión, y el mejor campo de pruebas que existe es una guerra. Tenían un avión nuevo y querían saber cómo se comportaría contra sus antiguos aliados estadounidenses, que ahora sabían que serían sus futuros enemigos. En combate, los pilotos encontraban difícil distinguir a un MiG de un Sabre. El motivo de su asombroso parecido estaba en la Alemania nazi. Al final de la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estudiaron tecnología alemana capturada, incluyendo el Messerschmitt 262, el primer reactor de combate del mundo en servicio. Reconocieron que tenía 2 mejoras muy importantes. Una de ellas era el turborreactor de flujo axial, que prometía ser el motor del futuro, y la segunda era el ala en flecha. Cambió por completo su opinión sobre el diseño aeronáutico. Revolucionó sus ideas del diseño aeronáutico. Las alas rectas funcionaban bien en aviones de hélice que volaban a velocidades relativamente bajas, pero a las altas velocidades posibles con un reactor, las alas rectas tropezaban con problemas aerodinámicos. La formación de ondas de choque alrededor de ellas provocaba resistencia. Pero si se usaban alas y una cola en flecha, de pronto tenías un diseño mucho más elegante y mucho más eficiente que te permitía moverte a mayores velocidades. Estados Unidos y la Unión Soviética usaron los diseños de las alas alemanas en el Sabre y el MiG, pero los soviéticos buscaron en otra parte el extraordinario motor de sus cazas. El MiG era un avión bueno y bien armado, pero lo que lo hacía sensacional era su motor. Y el motivo por el que era sensacional es que era un motor británico. Y el motivo por el que tenía un motor británico era porque Gran Bretaña se lo había regalado. En 1946, el gobierno británico, en gesto de amistad a un aliado de tiempos de guerra, le dio permiso a la Rolls-Royce para enviar un lote de motores Nene a la Unión Soviética. El Nene era el motor a reacción más potente de su tiempo y Rolls-Royce era el líder indiscutible en tecnología de reactores a la sazón. Pero la cruel ironía es que pocos años después, cuando estalló la guerra de Corea, pilotos aliados, pilotos británicos, se encontraron atacados por un avión propulsado por un motor británico. De los 21 pilotos británicos que volaron con cazas en Corea, 3 desaparecieron y no está claro si resultaron muertos o capturados. Algunos creen que hay una pequeña posibilidad de que aún sigan con vida. Entre los desaparecidos está el teniente coronel John Baldwin, un legendario as de la Segunda Guerra Mundial con 16 aviones derribados en su haber. En marzo de 1952 desapareció durante una misión de reconocimiento. Hoy su hijo Michael está resuelto a descubrir qué le pasó. Este es un cómic, Víctor, que fue publicado en 1963. Hubo una serie de ellos sobre gente famosa en la Segunda Guerra Mundial. Y este trata de mi padre. Yo debía tener 15 años entonces y mi hermano unos 11. Así que nos hizo mucha ilusión conseguirlos. En este le llamaban Johnny Tifón.
Aunque no creo que nadie le llamara nunca Johnny Tifón. Lo dudo mucho. Hay ciertos episodios concretos que recuerdo de él, como por ejemplo despedirse de mí con un beso. Y otro de los más tempranos es darme una buena paliza por tirar una piedra por una ventana. Mientras haya dudas sobre la suerte de su padre, Michael se niega a perder la esperanza. Lleva un álbum de recortes de prensa que ofrecen pistas tentadoras sobre qué le pasó a su padre. Siempre hubo un recorte en concreto, el que tengo delante ahora, que incluso siendo muy joven, en la adolescencia o con 20 y pocos años, siempre que lo leía me hacía preguntarme qué habría sido de él. Y aquí dice: las historias que hablaban de un prisionero casi irreconocible en un complejo de Corea del Norte, que se decía que era Baldwin. Vamos, si siguiera con vida, sería asombroso. Es posible que aún esté vivo en estos momentos. Ese tipo de cosas te hacen querer establecer la verdad. Michael ha crecido ignorando si su padre murió o no. Fue capturado, como sugiere el artículo. Para revelar la verdad, Michael tiene que emprender un doloroso viaje. John Baldwin era uno de los pilotos más veteranos enviados a Corea. Lideró un pequeño grupo de voluntarios británicos que volaron junto a la flor y nata de la Fuerza Aérea estadounidense. Muchos eran héroes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro trabajo es controlar el MiG Alley y hacer que los MiG dejen en paz a los cazabombarderos cuando están ahí arriba lanzando sus bombas sobre objetivos en la zona. Es un trabajo interesante y nos gusta mucho. Ayer por fin derribé mi 5º MiG. Algunos llegaron a ser astronautas y uno, el teniente Buzz Aldrin, se convirtió en un héroe al ser el segundo hombre en andar sobre la Luna. Pero recuerdo mi 37ª misión bastante vívidamente. Fue la misión en la que destruí mi primer MiG. Por contraste, la Fuerza Aérea de Corea del Norte nunca había pilotado reactores. Ken Rowe fue uno de los primeros pilotos norcoreanos en aprender a pilotar un MiG. No estábamos suficientemente adiestrados. Una vez aprendíamos a despegar y a aterrizar, no nos enseñaban cómo volar rápido. Necesitaban pilotos a toda prisa y luego nos enseñaron a volar en vuelo de formación. Estaba entusiasmado por pilotar el MiG y subir a 15.240 metros de altitud, pero cuando me perseguían aviones estadounidenses no era tan divertido. Pero no había pasado un año y los Sabre estadounidenses también estaban siendo derribados. Y la suerte de algunos pilotos sigue siendo un misterio. Cualquier piloto de Sabre capturado podía proporcionar información valiosa sobre el caza a reacción más avanzado si era capturado con vida. Hola. ¿Hay algún mensaje? Dan Blaser es un analista senior en el gobierno de Estados Unidos y ha pasado 13 años sobre la pista de estos pilotos desaparecidos. Mi trabajo es como hacer un puzzle de 1 millón de piezas sin una foto en la que basarme y encontrar piezas que están diseminadas por todo el mundo. Había 31 pilotos de F-86 cuya situación de desaparecidos nos llevó a creer que podrían haber sobrevivido al derribo de su avión. El padre de Danny Cope, Troy, es uno de los 31 pilotos estadounidenses de Sabre desaparecidos en acción. Está resuelto a descubrir qué le pasó a su padre. Recuerdo haber visto en un telegrama del ejército dirigido a mi tío Laurel que decía que mi padre había desaparecido en acción y era muy críptico, apenas unas líneas en un telegrama. Mi hermano mayor, Johnny, tenía 4 años, yo tenía 2, y mi hermano menor, Mike, solo tenía 8 o 9 meses. Así que pasamos gran parte de nuestra infancia sin saber gran cosa de nuestro padre.
El capitán Troy Cope desapareció el 16 de septiembre de 1952, cuando su Sabre fue emboscado por cazas MiG. Perdió contacto con su piloto de flanco y desapareció. Es con profundo pesar que le informo oficialmente que su marido, el capitán Troy J. Cope, ha estado desaparecido desde el 16 de septiembre de 1952 a raíz de su participación en operaciones coreanas. El padre de Danny fue derribado en una de las zonas más peligrosas del MiG-Ali, justo al otro lado de la frontera en China. Y fue en China donde Dan Blaser consiguió su primera pista en la búsqueda del capitán Troy Cope. A mediados de la década de los 90 del siglo pasado, un hombre de negocios estadounidense viajó a Andong, China, y fue a su museo. Se encontró con 3 juegos de placas de identificación estadounidenses que se exhibían allí. Una de ellas pertenecía a Troy Cope. Alguien fue allí a verificarlo y eran sus chapas. Cuando me enteré de que habían descubierto las chapas, pensé de inmediato que, como su nombre estaba en la lista de prisioneros de guerra, ¿se debía eso a que había sido capturado y efectivamente era un prisionero? ¿O era porque habían sido cogidas de donde se había estrellado? Cuando Troy Cope fue derribado, el MiG-Ali se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso para los Sabre. Contra los novatos pilotos de los MiG, a Estados Unidos le habría resultado fácil ganar la guerra aérea. Pero menos de un año después de empezado el conflicto, los pilotos de los MiG sufrieron una misteriosa transformación. Sus nuevas tácticas eran temerarias y agresivas. ¿Qué había provocado esa espectacular mejora en sus capacidades de vuelo? La verdad no tardó en salir a la luz. Tenía un amigo que estaba allí luchando y le disparó a un MiG y su piloto se tiró en paracaídas. Cuando descendía y mi amigo pasó por su lado en su avión, el tipo, que tenía la barba rojiza, le amenazó con el puño, así que era obvio que era caucásico. Me dieron permiso para ir a uno de nuestros puestos de radares de largo alcance y estando allí recibimos una retransmisión que nos estaba enviando gente que hablaba ruso y pudimos oír las transmisiones rusas desde el norte de Manchuria. Así que estaba claro que lidiábamos con pilotos de combate rusos. Ahora sabían lo que ya sospechaban, que pilotos rusos pilotaban los MiG. Algo que cambiaría el curso de la guerra. El impacto de los pilotos rusos fue inmenso porque naturalmente estaban mucho mejor adiestrados, tenían mucha más experiencia y eran mucho más entusiastas que los norcoreanos. Los rusos sencillamente no tenían ni punto de comparación. Durante 40 años el papel de los soviéticos en Corea se mantuvo en secreto y solo ahora los pilotos pueden reconocer su presencia encubierta de esta forma. Sergei Kramarenko voló en secreto en Corea y llegó a ser uno de sus máximos ases. Era una misión secreta. Y ni antes ni después de la guerra se nos permitió revelar que íbamos a volar para los norcoreanos contra los estadounidenses. Era alto secreto. Se nos dijo que en caso de que fuéramos derribados más allá de la primera línea, teníamos que suicidarnos. No rendirse era lo que le convenía al Estado para mantener el secreto militar. De descubrirse el secreto, los rusos temían que el conflicto de Corea desencadenara la Tercera Guerra Mundial. Los estadounidenses temían lo mismo, así que aunque sabían de los pilotos rusos, nunca lo reconocieron públicamente. Ambos bandos guardaron el secreto. El coronel Orlov era un oficial de inteligencia soviético en Corea del Norte. Se le ocultó al público estadounidense por si exigía que se hiciera algo contra la Unión Soviética. En esa época, Rusia ya tenía la bomba atómica y ni Washington ni Moscú querían exponerse a una guerra nuclear declarada.
Era un juego peligroso, pero los soviéticos tenían otros motivos para enviar pilotos a Corea. Les entusiasmaba la oportunidad de sacar sus nuevos aviones y enfrentarlos a los estadounidenses y sus reactores, que consideraban los mejores rivales del mundo, pero también unos a los que podían derrotar. Los soviéticos y las Naciones Unidas usaron tácticas muy distintas en la batalla por la supremacía aérea. La formación táctica de los Sabre se basaba en torno al líder y el piloto de flanco. En esencia, el piloto de flanco trabajaba a poca distancia suya, como un par de ojos adicional, para vigilar y proteger al líder, mientras éste entablaba combate con el enemigo. Si añadimos otro elemento a eso, tenemos la formación 4 dedos, un grupo de 4. Lo que esto suponía era que teníamos una formación muy fluida que podía separarse en 2 elementos de 2 sin romper con ello el inviolable vínculo entre el líder y el piloto de flanco, mientras entablaban combate aéreo con el enemigo. Los pilotos estadounidenses tenían que tomar sus propias decisiones en combate, pero los soviéticos eran dirigidos desde bases en tierra conocidas como interceptores de control de tierra. Los oficiales de intercepción del control de tierra situaban a los MiG para que cruzaran el río Yalu a gran altitud y a alta velocidad, justo en el momento en el que los pilotos de los Sabre, habiendo hecho su patrulla de rutina, iban con poco combustible. Los MiG bajaban en picado sobre los Sabre desde gran altura, haciendo una sola pasada a través de su formación, para luego volar hacia el Yalu e intentar volver a Corea del Norte antes de que los Sabre pudieran seguirlos. Si no había MiGs volando, patrullábamos de arriba a abajo del río Yalu, y luego cuando decíamos bingo, o sea, tener el combustible mínimo para volver a casa, dábamos la vuelta y entonces a veces aparecían los MiG e intentaban entablar combate cuando ya nos íbamos. Así que los 320 kilómetros del río Yalu eran tácticamente feos desde nuestro punto de vista. Los rusos no tardaron en conseguir un gran número de derribos. No me preocupaba tanto morir como ser capturado. El temor a ser derribado ya era grande, pero acabar tus días en un gulag ruso parecía aún peor. Sin embargo, no impidió algunos actos imprudentes de valentía. La mayor tontería que haya hecho en la vida. En un esfuerzo para tentar a los MiG a que bajaran a luchar con nosotros, decidimos probar a lanzar bombas para que tuvieran que entrar a observarnos. Lanzamos nuestras bombas y sobrevolamos para ver si habíamos acertado. Y al hacerlo, vi un camión por la carretera. Así que se me ocurrió pasar y ametrallarlo para tener una buena historia que contarle a los chicos del bar cuando volviera a casa. Así que desaceleré, abrí el aerofreno y me dispuse a disparar. Y en eso dejó la carretera y se metió en un bosque. No pude girar lo suficientemente en curva para darle, pero al desacelerar fui alcanzado por fuego de tierra. La cabina se llenó de humo y tuve que sobrevolar otro pueblo muy defendido, y me alcanzaron otras 2 veces. Tenía aviso de fuego en el compartimiento delantero y en el de popa, y sabía que no tenía suficiente potencia para seguir volando y que iba a acabar teniendo que aterrizar, y eso fue lo que hice. Bod sobrevivió a su derribo, pero fue capturado. Como oficial de alto rango y estratega de las fuerzas aéreas, era una presa valiosa para el enemigo. Me mantuvieron incomunicado todo el tiempo que estuve en prisión. Me interrogaban casi continuamente. Era casi como ves en la televisión, con 4 o 5 tipos sentados detrás de una mesa que empezaban a hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos F-36 hay en Corea del Sur? Y cosas de ese tipo.
Estaban utilizando lo que llamamos lavado de cerebro de reflejo condicionado Pavlov, intentando que perdiera el control y les dijera todo. Hice una confesión, pero fue una confesión que no tenía ninguna base. Tras soportar interrogatorios y lavados de cerebro durante 16 meses, Bud fue puesto en libertad y enviado a casa. Otros no tuvieron tanta suerte. Son casos como los de Bud los que le dan esperanzas a las familias de otros pilotos desaparecidos. Michael Baldwin ha volado a Londres para seguir una pista prometedora. Cree que podría demostrar que su padre fue también prisionero de guerra. Michael, cuánto me alegra conocerte al cabo de tanto tiempo. Es un placer conocerlo, sí. Ha recibido una carta de Andy Mackenzie, un piloto canadiense de Sabre que pasó 2 años como prisionero de guerra en Corea del Norte, donde tuvo noticias del padre de Michael. Esto se hace cada vez más gordo. También tenemos un archivo para ti. No me diga. Dios santo. El archivo Baldwin. ¿De veras? Sí. En su carta dijo que fue visitado por un joven coreano que hablaba bien inglés, que le dijo que era piloto de cazas norcoreano. ¿Podría arrojar algo más de luz sobre qué clase de persona era aquel tipo? Sí, tenía unos 25 años. Sí. Hablaba muy bien inglés y fue la única visita que tuve mientras estuve incomunicado. Cuando entró me espetó. Fue la única vez que hablamos. Tenemos al comandante Baldwin. Aquello me dio la impresión de que me encontraría más adelante con el coronel Baldwin, porque era prisionero de guerra. Parecía jactarse de tener a tu padre. En cuanto dijo aquello, se marchó. Michael tiene una pista más que quiere confirmar. Tras su liberación, Mackenzie rindió un informe de inteligencia a los agentes británicos en Hong Kong. Este es un resumen de lo que le dijo a la gente en Hong Kong, según la gente de Hong Kong. Y pone: cuando se le preguntó sobre prisioneros de guerra británicos, él, o sea, usted, fue categórico al exponer que no había visto prisioneros de guerra británicos y solo había oído hablar del comandante Baldwin de la RAF, de quien le habían informado que había muerto. Eso no es cierto. ¿Eso no es cierto? No. Nadie me dijo nunca que estuviera muerto. Ya. Vamos, todos los demás han dicho, bueno, es probable que muriera al estrellarse y ya está. Y ahora de pronto oír esto es tan inesperado, esta historia es algo fantástico. Andy Mackenzie fue liberado más de 1 año después del fin de la guerra, pero los informes de inteligencia dan a entender que podría haber un motivo más siniestro para que algunos pilotos como John Baldwin nunca volvieran a casa. Había un agregado del Ejército del Aire en Hong Kong llamado Delk Simpson que envió un informe diciendo que había trenes llenos de prisioneros de guerra estadounidenses que eran trasladados por China hasta la antigua Unión Soviética. Tales informes avivaron los rumores que rodean la suerte que corrieron los pilotos de Sabre desaparecidos. ¿Era posible que algunos hubieran sido llevados a la Unión Soviética? ¿Podría haber estado entre ellos el padre de Michael? Michael Diarmond es uno de los pocos pilotos capturados que fue interrogado por un ruso y vivió para contarlo. Un día que fui a que me interrogaran, había un oficial caucásico vistiendo uniforme coreano, pero sin distintivo de rango. Me volví hacia el capitán y le pregunté, ¿quién es? Y él me dijo, es uno de nuestros asesores rusos que querría que le respondiera algunas preguntas. Me preocupaban cada vez más las intenciones de aquel ruso que dirigía mi interrogatorio porque, francamente, uno de mis mayores temores era acabar en un gulag, Dios sabe dónde. Así que procuré ser el piloto de F-86 más tonto que hubiera interrogado. Por lo visto funcionó porque se exasperaba cada vez más hasta que un día le dijo algo al comandante coreano, volvió a bofetearme y a golpearme en la cabeza, recogió sus cosas y desapareció. Y no volví a verle jamás.
En julio de 1953 terminó la guerra. Tras la tregua, 15 pilotos de Sabre fueron repatriados y entre ellos se encontraban Mighty Armond y Bud Mahurin. Pero Troy Cope, John Baldwin y otros 31 pilotos no fueron devueltos a casa. Durante 40 años la inteligencia occidental creyó que algunos soldados desaparecidos podrían estar en manos soviéticas, pero durante los años de la Guerra Fría esto fue imposible de confirmar. Era algo de lo que el público estadounidense no estaba al tanto. ¿Por qué? No queríamos tener la Tercera Guerra Mundial con la antigua Unión Soviética. Nos contentamos con dejar que esa pequeña farsa terminara. En 1992, el presidente ruso Boris Yeltsin pronunció un asombroso discurso ante el Congreso que reavivó las sospechas de que hubiera algo de verdad en los rumores. Aunque un solo estadounidense haya sido detenido en mi país y aún pueda ser encontrado, lo encontraré y lo devolveré a su familia. Por primera vez, un jefe de gobierno ruso prometía que si tenían retenidos estadounidenses desaparecidos, serían enviados a casa. Su discurso renovó las esperanzas de los familiares de los pilotos desaparecidos. Son las mismas marcas de Corea. Sí. Entre ellos está Ann Bakensen, que se encuentra cara a cara con el mismo tipo de avión que pilotó su padre. Estoy asombrada. Las marcas en el avión son idénticas, amarillas y negras. ¿Y cuántas veces, Dios, cuántas veces habré visto fotos de ellas y pensado en mi padre? El padre de Ann Bakensen, el teniente Robert Niemann, fue derribado 3 meses antes del fin de la Guerra de Corea. Nunca creyó que muriera en combate, y en su opinión, el discurso de Yeltsin le pareció confirmarlo. Supuse naturalmente que había sido llevado a la Unión Soviética y que había pasado el resto de su vida allí. Nuestro gobierno es más cauto a la hora de llegar a cualquier tipo de conclusiones, así que quiero creer que fue capturado y que estaba vivo, porque eso me da esperanzas de que aún esté con vida. Con el colapso del comunismo se esperó que apareciera más información sobre los pilotos desaparecidos de la antigua Unión Soviética. Dan Blaser recibió documentos de los recién abiertos archivos de Rusia que hacían referencia a pilotos estadounidenses. Entre los mencionados se encontraba el padre de Ann, Robert Niemann. Uno de los documentos recibidos fue el que llamamos la lista de los 59, que es una lista de estadounidenses que, como establece el documento, pasaron por signo de interrogación. Era un documento contemporáneo redactado por algunos investigadores rusos a principios de los años 90 del pasado siglo. Uno de los nombres en el documento era el del capitán Robert Niemann. El capitán Niemann sigue desaparecido. Nunca recuperamos su cuerpo de la guerra de Corea, así que nuestro problema era el cómo se justifica el nunca volvió a casa con pasó por signo de interrogación. Muchas de las respuestas que todos esperaban que salieran de Rusia no se han concretado. La información que Ann ha recibido es ambigua o incompleta. Cuesta mucho intentar ser realista y razonable sobre esto cuando no tienes la información. Cada vez que piensas que algo ha pasado, tienes que ajustar tus ideas a eso. Y luego te llega información que dice otra cosa. Es decir, ¿y si su avión se estrelló y estalló en llamas y él se quemó hasta quedar irreconocible? Y un día veo una foto suya, como unos pocos restos de carne quemada y partes de su equipo en el suelo. Con eso también sería difícil lidiar, pero también lo sería con cualquier resultado, así que he procurado no llegar a ninguna conclusión definitiva, aunque siempre tienes la esperanza. Para los rusos, un informe de un piloto de Sabre como Robert Niemann podía proveerles de información valiosa. Tenían mucho interés en conocer los secretos del Sabre. Los pilotos podían revelar algunos datos, pero lo que los rusos necesitaban también era capturar el propio avión.
Queríamos capturar un Sabre y ellos querían capturar un MiG. Eso es muy normal. Las descripciones pueden resultar inexactas por las traducciones y el descifre. Es mucho mejor verlo con tus propios ojos y tocarlo con tus propias manos. Yevgeny Papelayev es el as de la guerra de Corea con 23 aviones derribados en su haber. El escuadrón despegó para interceptar los cazas enemigos. Decidí usar mi maniobra de probada calidad. Di la impresión de que me desviaba a la izquierda y de inmediato me moví a la derecha. Me había puesto casi al mismo nivel que el Sabre, así que le di la vuelta a mi avión y apunté. No me molesté en seguirlo una vez cayó. El piloto del Sabre consiguió aterrizar sin que explotara. El avión se enterró en la arena. El piloto fue salvado por un equipo de rescate y abandonaron el avión. Mientras el piloto se ponía a salvo, una batalla estalló en torno a su Sabre. Los estadounidenses intentaron destruirlo para evitar que lo cogiéramos, pero fracasaron. Una de las cosas que más temía Estados Unidos se había hecho realidad. Su mejor caza había caído en manos soviéticas. Para los rusos era la oportunidad que habían estado esperando. Ahora podían enviar el Sabre a Moscú para investigar su muy secreta tecnología. Naturalmente que fue fantástico conseguir esa presa. Lo enviamos a Moscú de inmediato. Allí permaneció, escondido tras... Uno de los miembros del equipo ultrasecreto que estudió el Sabre capturado aún vive en un complejo de viviendas de la Fuerza Aérea a las afueras de Moscú. El trabajo de Vadim Mashkevich consistía en evaluar y adaptar tecnología capturada para su uso en aviones soviéticos. Pudo enterarse de muchas cosas del Sabre capturado. Se sacó todo el equipo del avión, incluyendo la mira electrónica. Todo fue enviado a nuestro instituto en Chekolskia. Se me encomendó la tarea de estudiar la mira electrónica del Sabre, su diseño, cómo funcionaba, su rendimiento. Redacté un informe explicando sus excepcionales cualidades comparadas con el equipo en los aviones soviéticos. La Unión Soviética, enemiga de Estados Unidos en la Guerra Fría, se había enterado de los secretos más íntimos del mejor caza estadounidense. Expliqué que todos los datos de la mira se proyectaban en el parabrisas delantero. El alcance y el blanco se fijaban automáticamente. Era absolutamente extraordinario. La Unión Soviética quería adaptar sus MiG y desarrollar contramedidas para oponerlas a esta tecnología capturada, pero para conseguirlo necesitaban interrogar a pilotos de Sabre. Necesitábamos pilotos estadounidenses. El motivo por el que los necesitábamos era que podían explicarnos y demostrarnos todos los sistemas del avión, cómo funcionaban y qué hacía cada uno, ese tipo de cosas. ¿Cuántos pilotos fueron llevados a la Unión Soviética sigue siendo un misterio? Pero para algunas familias, la búsqueda ha terminado. Ahora tendrán que aceptar la verdad. El padre de Danny Cope, Troy, desapareció durante un combate aéreo el 16 de septiembre de 1952. Los equipos de búsqueda y rescate no encontraron rastros del lugar donde se estrelló. Su familia no tenía ni idea de lo que le había pasado. 40 años más tarde, Dan Blaser hizo un avance importantísimo sobre la suerte que había corrido Cope.
encontró una descripción del derribo de un Sabre que coincidía con la fecha de la desaparición de Cope. En ese documento de los archivos soviéticos se decía que el avión se había estrellado en la frontera de Corea del Norte con China. Ponía que se había estrellado contra la casa de Li Diancheng en el distrito octavo de Andong. Vamos, me dije, ¡eureka! Fuimos allí. Inspeccionamos el lugar y encontramos pruebas de que un avión se había estrellado en ese sitio. Se descubrieron grandes concentraciones de hidrocarburos que indicaban combustible de reactor y algunos restos de un avión siniestrado. Encontraron varias cosas que pertenecían a mi padre en el lugar del siniestro. Por ejemplo, dieron con la suela de una bota que en principio compararon con la producción de botas estadounidenses de la época y coincidía con el número que gastaba mi padre. También encontraron una correa de reloj y su tapa. En la foto de Rosie se le ve con un reloj y es ese reloj. Una navaja de bolsillo completamente oxidada. Había fragmentos del mapa que había usado en Corea y otros de una revista que leía en aquella época. El equipo de recuperación también encontró restos humanos en el lugar del siniestro. Fueron llevados a un laboratorio del gobierno para analizar su ADN. Confirmaron, fuera de toda duda, que Troy Cope había sido encontrado. Fuimos personalmente al laboratorio donde tenían expuestas las cosas de mi padre. Pequeños fragmentos apilados de huesos. Estar con los restos de mi padre y poder tocarlos fue algo indescriptible. No encuentro palabras, en fin. Michael Boulding se ha enterado de que Dance Blaser había podido dar con el capitán Cope. Michael espera que Dance pueda encontrar alguna referencia a su padre mientras trabaja en los archivos rusos. Señor Baldwin. Hola, esto es estupendo. Pase, por favor. Encantado, soy Dance Blaser. Muchísimas gracias. ¿Sabe? Me agrada mucho conocer a los familiares y usted es uno de nuestros familiares. Vale, su padre murió mientras servía en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sí. Y le debemos, como hijo suyo, todas las respuestas que podamos encontrar. Sí, no sabe cuánto me alegro. Sería fantástico. Bueno, en 1944 le hicimos una entrevista a un oficial soviético retirado que estuvo en la división de inteligencia del 64 Cuerpo de Aviones de Caza, y en esa entrevista nos dio mucha información que verificamos. Además de eso, nos dio esta breve declaración sobre 3 aviones canadienses que fueron derribados en Corea. Pero dice recordar que uno de los pilotos era un coronel Baldwin o Baldwin y que murió en el siniestro. E ignora qué le pasó a los otros 2 pilotos. Y eso fue lo que hizo que este documento fuera incluido en el archivo de su padre. No hay otros Baldwin perdidos, ni estadounidenses ni canadienses de ese rango o uno equivalente. Si este informe es verídico y su padre murió en ese accidente, el lugar está en pleno corazón de Corea del Norte. Por ahora, este país incondicionalmente comunista permanece cerrado a los extranjeros. Las esperanzas de Michael de que su padre sobreviviera se desvanecen poco a poco. Lo más doloroso de todo es que esto supondría que murió en circunstancias muy angustiosas. Ya fuera al estrellarse, tienes la esperanza de que esa sea la verdad. Y será espantoso cuando, si llegas a saberlo, pero aún así quieres saber la verdad. Es preferible saberlo a creer una fantasía. Mirándolo ahora y a todos los acontecimientos que nos han traído a donde estamos ahora, tengo una sensación de bienestar que hace que ese viaje, por emotivo y difícil que sea, valiera la pena.
53 años después de estrellarse cerca de la frontera de Corea del Norte, el padre de Danny, el capitán Troy Cope, fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Fort Worth, en Texas. Solo hemos examinado una cuarta parte de los documentos que sabemos que existen sobre la implicación soviética durante la Guerra de Corea. ¿Que si espero que podamos resolver más de estos casos? Pues sí, sí. Espero que las otras familias puedan tener la experiencia final que yo he tenido y que no se pasen toda la vida sin saber, porque creo que lo más difícil de todo es no saber. Si pierdes a un ser querido, nunca dejarás de pensar en él. Y en el caso de mi padre, fue un ser querido al que no conocí, así que aparte del hecho de que ha muerto y de que sigo pensando en él, me sigo preguntando cómo era. Para una familia es el final de un largo camino, pero para otros, la búsqueda continúa. Estos últimos días han renovado mi optimismo de que haya una respuesta. Tal vez sea muy sencilla, de que murió al estrellarse, tal vez que fue prisionero de guerra. Las posibilidades siguen siendo infinitas. Pero tengo la plena certeza de que esto tendrá una conclusión de una manera u otra. Y puede que tarde 4, 5 o 10 años, pero no estaré satisfecho hasta que la encuentre. Y la encontraré.